Bueno, hay caras nuevas y para los que ya nos conocen, no es novedad la modalidad del encuentro, que Daniel no desarrolla ningún tema en particular, sino que es a partir de las preguntas que ustedes realizan. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es el silencio? Lo que casi estamos haciendo ahora no es solo silenciar la expresión verbal, sino que es no estar siguiendo todo lo que la mente impulsa y proyecta, ¿no? ante nuestra atención. Ahí conseguiríamos entender un poco más lo que es el silencio. Y si lo entendemos de esta manera, como que es algo interno y no debe depender del entorno, lo podríamos llegar a alcanzar y sostener en cualquier situación. Pero nos cuesta alcanzarlo porque no tenemos internamente la preparación o la disposición o a veces el entendimiento de que nosotros mismos contaminamos nuestra mente con mucha distracción a lo largo de nuestro día y de nuestra vida, tomando cosas del mundo que en realidad no necesitamos, ¿no? Entonces estamos atentos a tantas cosas que en realidad no nos son necesarias, no estamos atentos a lo que debemos hacer para que nuestro paso por este mundo resulte útil y de beneficio para no solo nuestra vida, sino la sociedad en la que formamos parte. Y bueno, esto genera muchas distracciones, ¿no? Bueno, hace un momento se llamó un par de veces la atención a hacer silencio y en parte se habló de que yo lo necesitaba y la verdad que internamente lo tengo y no estoy tan pendiente de lo que están haciendo los demás. Desde ya mi intención es no formar parte de esos ambientes en donde hay desorden, ¿no? Entonces, si yo puedo evitarlo, evito estar ahí en donde, bueno, cada uno quiere expresar lo suyo y para poder comunicarse es lo más importante en un ambiente en donde hay ruido. Lo que queda para poder comunicarse es levantar la voz y empezamos a hacer cada vez más ruido. Yo marco muchas veces la diferencia que hay, la distancia en cuanto al entendimiento que hay que tener de lo que es el silencio y a la realidad que se vive cuando uno está, si se quiere, más elevado en vibración y en un contacto a lo mejor más concreto o profundo con la divinidad, en donde se necesita de un total silencio para poder percibir lo que se expresa. De alguna forma es porque se expresa con respeto por el libre albedrío, por respeto por toda vida, que lo hace en el volumen y el tono adecuado para no herir a nadie, ¿no? Entonces, para que pueda llegar con la sutileza y la fuerza con la que se expresa la divinidad, lo que necesita es que nosotros nos frenemos un poco y pongamos orden, ¿no? y sepamos hacer silencio. El silencio no es vivir callados, sino que el que nos da un ejemplo de cuál es el silencio más adecuado es el sabio, que tiene mucho para decir, pero sabe cuándo hacer silencio, que es lo que debemos de aprender. No es estar hablando de todo lo que aparece como tema para hablar, no es querer imponer nada de lo que creemos que sabemos, que a veces es más que creemos nosotros que lo que el otro sabe, y entonces de esa manera levantamos la voz a veces para imponer o ser oídos.
hacer silencio, es decir, saber con atención cuándo corresponde hablar, qué palabras hay que decir y no más ni menos que lo necesario. Gastamos mucha energía hablando y fijémonos que pasamos hablando mucho tiempo, hablando muchas cosas que en realidad no tienen ninguna utilidad o prácticamente ninguna, como los intercambios que solemos hacer. Normalmente tenemos muchos problemas, inconvenientes en la vida, los cuales queremos comunicar al primero que encontramos o en quien podemos confiar, y a partir de ahí tenemos la opinión de qué es lo que tendríamos que hacer, o de nuestra parte opinando sobre el prójimo que debería estar haciendo, pero a lo mejor nunca hemos hecho nada en concreto o nunca nos disponemos a hacer con lo que nos dan. Bueno, entonces estamos teniendo un intercambio de energía, expresando. Para expresar estamos utilizando la mente, nuestra emoción, nuestro cuerpo, el tiempo, y el tiempo pasa y la mente también se va debilitando en parte por el paso del tiempo y contaminando en un tiempo que estamos utilizando para almacenar información y conocimientos innecesarios. Bueno, esas cosas no contribuyen a entender lo que es hacer el silencio, ¿no? Alguna vez o varias veces he expresado una experiencia personal en donde en mi tiempo de despertar a esta realidad espiritual buscaba hacer silencio, y yo tenía la posibilidad de estar en la cercanía de sierras, de montañas, en donde con avanzar muy poco yo podía ingresar a un lugar en donde me apartaba de cualquier persona, ¿no? Y yo buscaba irme a un lugar muy alejado en donde nadie podría llegar, apartado de cualquier sendero, para estar verdaderamente solo en silencio, pudiendo enfrentar mis ruidos internos y trayendo orden. Y al principio me costó, luego de a poco empecé a conseguirlo, empecé a enfrentar voces internas que uno no suele prestarle atención. Una de ellas, por ejemplo, el temor, que se hacía presente por las noches en soledad en las montañas. Y bueno, empecé a encontrar ese silencio y esa paz y ese bienestar y una alegría que sentía estando en ese lugar, que era indescriptible e incomparable a cualquier otra experiencia que pudiese tener en el mundo junto a todas las demás personas. Pero me fui dando cuenta que cuando volvía, si se quiere, a la civilización, luego de por ahí estar unos días solo, entraba otra vez yo en ese bullicio, en donde también empezaba a levantar la voz para que las personas me escuchen, para tomar y sacar el boleto del bus, y encontrar mi lugar y mi asiento que me lo habían tomado, y volver a mi casa y bueno, y enfrentar a mis padres por el horario en el que llegaba o el tiempo que me demoré y el temor que había existente. Y ahí me di cuenta que no sabía bien lo que era el silencio y que no tenía paz interior, porque dependía de la situación que parecía ser que no habitaba en mí, porque no la encontraba y no la tenía. Entonces me di cuenta que no encontraba paz en aquel lugar en el que estaba, sino que lo que pasaba en aquel lugar apartado de la civilización es que estaba alejado de las complicaciones que pueden llegar a la vida de cada uno de nosotros. Entonces no necesitaba de prestar atención a buscarle una solución a todo esto, no había problemas. Claro, pero eso no era paz, la ausencia de problema no es paz, ¿no? Es decir, hacer silencio cuando no hay nada que a uno lo distraiga, ni hacia dónde expresarse, es fácil.
entendí que tenía que hacer silencio en el lugar en el que me encontrara, tanto en la montaña como en medio de mi trabajo, de mi familia, con amistades, en el lugar en donde me encontrara tenía que hacer ese silencio, ¿no? Y lo que tenía que acallar y lo que más nos distraía o me distraía, lo que más bullicio hace es en sí nuestra propia vida, nuestra propia mente, que no para un segundo de generar, de impulsar, de llamarnos la atención, de buscar de dirigirnos hacia distintos intereses que van apareciendo. Entonces hay que empezar a callar un poco más la mente, y no es tan solo lo que está dentro, sino que a la vez de poner un orden en lo que ya está dentro de la mente, estar atentos a partir de este presente en adelante a no seguir introduciendo en la mente cosas que nos puedan distraer, que no estén en sintonía con el camino que buscamos de seguir. ¿Buscamos de estar en el sendero de la luz? Sí, todos queremos estar en el sendero de la luz. Bueno, cargamos cosas en nuestro interior que no salen a la luz. No las sabemos ver, muchas no las queremos ver. A partir de este momento vayamos entendiendo qué está bien y qué está mal, y prestemos atención a no dejar entrar en nuestra vida cosas que en realidad son afines a la oscuridad y no a la luz. Entonces tendremos una mente más ordenada a partir de este momento, porque al menos no contribuimos a un desorden mayor. Y el desorden que ya tenemos, que no nos permite hacer silencio, porque todo esto que vamos almacenando se expresa, ¿no? Vemos, no sé, el partido de fútbol del equipo que nos interesa y por el cual nosotros gritamos, y el partido dura el tiempo que dura, no sé, 1 hora y media, lo que dura el partido, y cuando termina sigue gritando dentro nuestro si ganó, si perdió, si queremos comentar con el otro, es decir, sigue vivo. Cada situación que vemos y que hacemos, aunque ya terminó y pasó y es parte del pasado, sigue presente en nosotros y son voces que se están expresando, ¿no? Puse un solo ejemplo, son muchas cosas a lo largo del día, personas con las que nos encontramos, las intenciones que tenemos a la hora de que nos encontramos con la persona o la situación que nos encontramos, de cómo manejar o qué alcanzar o qué obtener, qué brindar, de qué manera, en qué medida. Todas esas son voces que hay dentro. Entonces, cuanto más podamos reducir en lo posible lo necesario la mente, también la propia mente la encontraremos más dispuesta, preparada, limpia, para poder procesar de mejor forma lo que nos toca hacer. Si no estamos haciendo esa selección, no estamos teniendo ese cuidado, hay muchas voces expresándose dentro nuestro y nos cuesta entonces encontrar el silencio, la serenidad o tener la claridad para resolver lo que tenemos que resolver. Pero el silencio sería poner un poco de orden en nuestra vida, para cómo nos manejamos y nos expresamos a través de los sentidos, y ver de seleccionar qué consumimos a través de los sentidos y poner atención en lo que es de valor para nuestro espíritu, y atender lo que el cuerpo necesita, pero no vivir solo para el cuerpo y olvidarse del espíritu, ¿no? Porque ahí es en donde más nos va a costar espiritualmente religarnos con el Creador. Él se expresa siempre en el silencio. Entonces, si no hacemos ese silencio, su expresión muchas veces no llega a nosotros, o no llega con claridad a nosotros, porque nos cuesta distinguir, ¿no? Y una de las formas de expresarse del Creador hacia sus hijos es a través del corazón. Pero como muchas personas no saben distinguir si lo que sienten es del corazón o es su mente, porque el corazón siente sin palabras, pero la mente toma lo que el corazón siente y tiene la habilidad, la capacidad o la posibilidad de llevar a la palabra aquello que es un sentir del corazón, ¿no? O una realidad. ¿Y la palabra para qué es? La palabra debe ser para poder expresarse y comunicar.
pero no para poder y querer entender, porque hay muchas cosas que tienen que ver con el mundo espiritual que la mente no entenderá, por más palabras que busquemos o por más respuestas. Y una de las cosas que no se va a entender con palabras es la pregunta y la respuesta que yo dé. Es decir, el silencio uno lo tiene que vivir para entender lo que verdaderamente es. Cuando uno le pone palabras a lo que simplemente es, y es cuando uno lo vive, muchas veces la propia palabra lo complica y aparentemente lo hace más difícil, ¿no? Yo me aboqué más tiempo a hablar. ¿A qué tendríamos que estar haciendo o qué modificación en la conducta de vida o en la atención que tenemos para poder conseguirlo? No puedo responder qué es. Sí que sé, y eso lo puedo decir, que es necesario. Porque en el silencio Dios se expresa. En el silencio podemos escuchar a Dios expresándose desde toda vida existente. Porque donde hay vida está Dios, Él es el dador de vida. Entonces, sin irnos a los demás reinos, simplemente en el nuestro, podremos llegar a escuchar el corazón y la necesidad y la expresión de Dios en la vida de los demás. Escucharemos personas hablando, pero también podremos ver y escuchar la realidad de su expresión espiritual y poder llegar a percibir su verdadera necesidad. A mí me pasa constantemente que escucho preguntas, pero a la vez estoy viendo otras necesidades. Entonces, no es magia, sino que es uno conocerse a sí mismo. Porque eso primeramente uno lo ve en uno. La mayor parte del tiempo pensamos que hacemos lo que hacemos con una intención que la tenemos más o menos clara, pero cuando empezamos a ser sinceros con nosotros mismos y no vemos solamente lo que queremos ver de nosotros, sino que buscamos de ver todo lo que hay para ver, empezamos a ver que hay otras intenciones o propósitos detrás, ocultos, solapados, tratando de llegar a obtener lo que es de su interés. Entonces, primero es ese proceso de uno conocerse a sí mismo. De alguna forma, lo que decía Jesús, quitar la viga que hay en el propio ojo para poder ayudar a remover la paja en el ajeno. Entonces, el silencio es necesario. Hay un tiempo en el que cada uno lo entenderá, que necesitará el silencio que se puede encontrar apartándose de todo aquello en el mundo que pueda generar alguna distracción, y en otro momento uno entenderá que, bueno, no puede apoyarse siempre en esto porque esto no es real. Uno no puede sostener una vida alejada de toda distracción. Uno no puede acallar a todas las personas o los sonidos que se generan, que se emiten para uno tener silencio, ¿no? Entonces tengo yo que encontrar el silencio en mi interior en medio de toda esta realidad que respetuosamente tengo que vivir y compartir con los demás. Pero es necesario, es importante encontrarlo. Y bueno, lo que dije que es clave, no solo para el silencio, sino justamente para el camino que tenemos que seguir buscando religarnos, volver a ligarnos con el Creador de manera consciente, ¿no? Aprender a hacer ese silencio. Yo me ponía en algún momento, como desde la imaginación, un cuadro en donde me imaginaba estando ante Dios, pero mientras Él hablaba, yo no podía frenar mi cabeza, como tantas veces me pasa con las personas, o me pasaba, y entonces yo estaba pensando en lo que dejé de hacer, el tiempo que está pasando, mirando lo que había alrededor, si estaba arriba, si eran 3 o 4 escalones para llegar, si el trono era dorado, si lo que brillaba era su aura o eran piedras. Entonces, en todo esto me perdía lo que Él hablaba, ¿no? Digo, el Creador está expresándose siempre, es decir, llegando a cada quien con lo suyo, no habla por hablar, habla lo justo y necesario, es justo. Entonces, a cada quien lo suyo. Pero si nosotros, que somos los que tenemos que recibir lo nuestro, no estamos atentos a qué es lo nuestro, y qué es lo nuestro, no es tan fácil de distinguir entre tanto que Dios tiene para ofrecer si no sabemos qué necesitamos.
Entonces no es tampoco que Él nos va a dar imponiéndonos lo que necesitamos, sino que por amor y por respeto siempre ofrece. Y Él cuando ofrece, ofrece a todos. Pero cuando nosotros nos acercamos y no distinguimos de todo lo que ofrece, que es lo nuestro, entonces no podremos tomar justamente lo que nos corresponde. Y en la vida esto es así, porque vivimos tomando lo que más nos conviene, lo que nos agrada, lo que nos gusta, o por ambiciones desmedidas más de lo que necesitamos. Y siempre que tengamos más de lo que necesitamos, estaremos cargando la mochila que tenemos que llevar a lo largo del camino, y cada vez se vuelve más pesada, mientras uno vaya cargando cosas que uno no necesita. Si es lo que uno necesita, uno lo procesa y hace todo el proceso de digerir esas energías, ¿no? Tomando lo que el organismo necesita para seguir adelante, impulsarse, y deshaciéndose o devolviendo al universo lo que no necesita. Pero cuando llevo cosas que no utilizo porque no son mías, no se hace ese proceso, entonces va sumando peso, carga. Bueno, esta es un poco la realidad de la humanidad. Son vidas y vidas de venir al mundo, muchas veces aparentemente sin que tenga una utilidad su venida a este mundo, ¿no? Porque es tratar de evitar problemas, y los problemas son los que nos da la vida para resolver, y de esa manera nosotros podamos extraer la solución y quedarnos con ese. Así se obtiene el conocimiento, resolviendo, no tan solo teniendo la respuesta y no enfrentando la situación. Entonces, lo común es evadir el problema y buscar una vida mejor, pensando que es evadiendo los problemas que tenemos una vida mejor. Pero es una vida que estamos viviendo en la que no nos preparamos para resolver. Y si no resolvemos, nos encontraremos tarde o temprano con el problema devuelto cada vez que sea necesario, y en la medida que el tiempo pasa será cada vez más complicado resolverlo, porque se va complicando el problema en la medida que no lo resuelvo cuando llega. Entonces, vivimos todos en el presente, esto lo sabemos, no vivimos en otro tiempo. Dios no se va a expresar un día, se expresa en el único tiempo en el que vivimos todos, inclusive Él, en el presente. Dios es eterno, en el eterno presente. En el eterno presente busca de llegar con sus enseñanzas a cada uno. En el eterno presente juzga la vida de cada uno, el accionar de cada uno, el pensamiento que cada uno tiene. ¿Por qué hace esto y es conveniente que así sea? Porque un buen padre no está dejando que un hijo cometa un error, 2, 3 y cuántos a lo largo de una vida para al final juzgarlo, ¿no? Si cualquiera de nosotros, si vemos que un hijo que empieza a dar los primeros pasos se dirige hacia una situación que es peligrosa, o hace algo que lo puede llegar a herir, o puede, a partir de lo que hace, generar o traerle dolor a los demás, uno no lo observa que siga adelante haciéndolo, para cuando esté por partir de este mundo decirle lo que hizo mal y juzgarlo y ponerle una pena o no, ¿no? Uno busca de corregir en el momento. Corregir no es impedir, sino que es llegar con amor como luz para que pueda entender lo que ha hecho, ¿no? Reviendo lo que ha hecho. Si uno tan solo está mirando su propio interés, no ve tal vez la realidad. Se pierden muchas cosas de vista. Bueno, todo esto, si no hacemos silencio, se nos escapa. Yo puedo, bueno, a los que están más cerca, con quien más comparto, muchas veces les digo, en el cielo hay un reino, y ese reino se conforma a lo que se conoce como la hermandad blanca o jerarquía espiritual, y cuando hay reuniones es un silencio absoluto. Nadie va a ese lugar a hablar y a reencontrarse con nadie, ni nada que tengan que decir es más importante que escuchar las palabras de los maestros que se van a expresar. Y así no se expresa ningún maestro, es el silencio, porque siempre es en el silencio en donde Dios se va a expresar.
en aquel lugar se sabe que justamente a esto se va. Acá en el mundo necesitamos comunicarnos para entendernos, ¿no? Para bueno, ponernos de acuerdo para llevar adelante nuestras vidas de la mejor manera y traer el orden, bueno, y todo esto, pero no más que lo necesario. Esto para que lo entendamos y lo aprendamos, ¿no? Estamos muchas veces tan concentrados en nuestro egoísmo y en lo que nos interesa que no escuchamos todo lo demás. Entonces, yo soy una persona que disfruto, por ejemplo, de comer, ¿no? Y a mí me gustan los sabores, tengo no sé, ascendencia italiana, entonces siento los sabores y me gusta. Y me gustaría a veces ir a comer a un restaurante en donde dicen que hacen una rica comida. Pero yo no voy solo tras la comida. Cuando siento el ruido que hacen ahí adentro, que están hablando, que parece más que están peleando que disfrutando de una comida, prefiero dejar la comida, por ejemplo, de lado y no voy. Y bueno, les traigo peso a mi familia tal vez porque no los acompaño, pero digo, es una selección personal que de alguna manera afecta también a los que están cerca, pero es una necesidad que vamos sintiendo de hacer ese silencio. Yo no tengo un momento en el que me desconecte, porque no es mi objetivo desconectarme en ningún momento, y Dios en ningún momento deja de comunicarse. Entonces, para poder constantemente estar atento a lo que expresa, tengo que hacer silencio. Hago un silencio de no generar lo que no sea necesario, mientras tengo que estar intercambiando con los demás en la medida de lo que es necesario. Pero son experiencias que tenemos que ir haciendo y viviendo de a poco para ir entendiendo del valor y la importancia del silencio. Ya lo expresé varias veces. Cuando hemos trabajado a lo largo de prácticamente un año y cansados de tantas horas y tantos días y tantos problemas y tantas situaciones que nos desbordan, necesitamos un tiempo de descanso que es el que llamamos vacaciones, pero cuando podemos disponer de las vacaciones buscamos ir a donde están todos. Entonces, no entendemos mucho de lo que es el silencio ni del valor que tiene, porque tampoco lo buscamos con ese fin, ¿no? Es decir, de respetarnos a nosotros mismos, de respetar la vida. Y esto, nosotros tenemos 4 hijos, uno no puede ir a la montaña con 4 niños que hagan silencio, porque uno no les puede imponer a ellos en su fuerza, en sus energías, en su necesidad de hacer, de ver, de gozar, de disfrutar, de compartir. Pero en definitiva, a diario uno le va transmitiendo el valor y la importancia del silencio, enseñándoles esto que estábamos hablando, a hablar lo necesario, a tomar de la vida tan solo lo que les corresponde, a compartir todo lo que con amor hayan abrazado en su corazón, ¿no? Que nada de eso van a perder, porque al contrario se multiplica. Cuando yo lo comparto se convierte en 2, ¿no? Va creciendo, no lo pierdo. En medio de atender sus necesidades, de sus espacios o de sus bullicios, de sus ruidos. Pero tratemos de amoldarnos y de ver, de una manera justa de ir llevando nuestra vida junto a los demás, pero en la medida de lo posible no perdamos la oportunidad de hacer el silencio que necesitamos hacer o en el que necesitamos vivir. Y no repetiré todo lo que he dicho, sino que aprendamos a no tomar del mundo aquello que nos distrae y nos genera un ruido y un sonido y nos genera la necesidad de expresar y de compartir y de decir. No tratemos de aparentar nada para hacerle creer a la otra persona lo que queremos que vea de nosotros. Yo parezco a veces
que socialmente no me adapto a muchas cosas, pero yo hace un año que no venía a este lugar y yo cuando vi a las personas por primera vez luego de un año, para mí es como las había visto hace un momento. No, porque de alguna manera siento que estamos ligados y no importa la separación y la distancia física o en el tiempo que hace que no nos vemos, ¿no? Entonces, eso me lleva a no emitir más palabras que las necesarias y a responder a los impulsos que se presentan en el momento del reencuentro. Pero digo esto porque por ahí, ¿cuánto hace que no te veía? Qué bueno volver a verte, ¿cómo estás? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo fue todo la última vez que estuvimos? Digo, empezamos a hablar y a decir, y observemos que es una tras de otra las situaciones que se presentan. Y llevamos todo un día hablando y expresando tantas cosas, y eso es energía. No es otra cosa más que una energía. Y imagínense que una persona a la que vive hablando y cuando no habla vive pensando, ¿qué puede Dios imprimir? ¿Dónde encuentra un espacio para imprimir su voluntad? Si no paramos un segundo de estar generando. Y nos vamos a acostar y nos dormimos pensando cómo vamos a acomodar el día mañana. Entonces nos proyectamos a tener un día ordenado según nuestra voluntad, nuestro interés. ¿Y Dios qué puede hacer con su voluntad si nosotros ya nos programamos el día? Entonces tenemos que tener una vida ordenada, no está mal, pero digo, sepamos tener ese espacio y la puerta abierta siempre a lo que es su voluntad, para hacer la modificación que hay que hacer cuando Él lo disponga, porque lo que Él dispone es para bien de todos, no es para mal de nuestro orden o de ninguna persona, sino que es para el bien de todos. Ahí te paso, Celia. No, yo lo que quería agregar un poquito, que esto del silencio también tiene que ver que a nivel, como decía Daniel, la familia es que hemos aprendido a respetar el silencio, y no significa la ausencia de comunicación, porque tampoco pasa por ahí. Conformamos una familia, trajimos hijos al mundo, por lo cual hay que ocuparse. Entonces no es que mi silencio hace que yo no tenga una comunicación, simplemente que, como decía Daniel, yo a veces le digo, vamos a comer algo, que hay tal cosa que te gusta, y él me dice, pero está bueno el mesero, y sí, bueno, entonces ya hay gente. Entonces como que, bueno, uno también va entendiendo. A mí que me gusta el contacto, yo soy muy sociable, y sí las abrazo y digo, qué lindo verlas. Y lo voy a seguir haciendo porque también es mi forma, que esto es lo que yo he dicho los otros días. Él es Daniel, yo soy Norma, y entiendo un montón de cosas, pero también sigo llevando adelante lo que siento y lo que me gusta compartir. Y hay algo muy importante, que es el respeto que Daniel tiene hacia mí. Porque normalmente en las parejas hay ausencia de respeto. Entonces, si a vos no te gusta, no lo hagas, porque yo no lo haría, porque ¿qué vas a hacer? Vas a perder el tiempo, ¿por qué no te quedas? Bueno, yo le digo, quiero hacer tal cosa, bueno, te llevo, te espero, te dejo, como vos quieras. Es de los esposos que nunca me llama para preguntarme a dónde estoy, qué estoy haciendo, a qué hora vuelvo, si hay comida, si hay nada. Entonces hemos aprendido a respetarnos, como también sé de la necesidad de sus tiempos, de sus silencios. Bueno, las chicas que han estado compartiendo en casa saben que él pasa mucho tiempo solo, pero para nosotros no es motivo ni de falta de amor ni de comprensión. Es respetar que son cosas que no son tan fáciles en lo cotidiano, porque no nos vayamos tal vez al extremo de que quiera hacer silencio, sino que en lo diario, si alguien hace una comida y no se sienta a comer, ya me estás despreciando, y tal vez es el momento que la persona no tenga ganas de... Bueno, entonces ese silencio, y vamos creciendo en respeto, y así vamos llevando adelante esta vida que decidimos juntos. Y bueno, por ahí yo me he tenido que adaptar en ciertas cosas que no estaba muy del todo acostumbrada, y él también, por supuesto, adaptarse un poco a mi forma. Yo he aprendido más.
los otros días cuando vinimos a compartir acá con Sabina, que era un ambiente muy lindo de fiesta y de alegría, pero yo disfrutaba estando sentadita allá, observando, no me molesta, pero digamos ya también es como que uno empieza a buscar. Por eso, disculpen que haya hecho esta interrupción, pero yo quiero que también quede en claro que ese silencio no es falta de comunicación, ni mucho menos, sino que es cómo vamos administrando todos esos tiempos. Ahora sí, Celia. Gracias.